La doctora Fabiola Chacón es médico y trabaja en la unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños. A ella y a su equipo les toca ver cómo los que están pagando en buena medida la factura de nuestras imprudencias en la carretera son los niños y las niñas. Doña Fabiola, bienvenida al Club 700. Un placer poder acompañarlos en esta mañana. Para nosotros es un placer tenerla acá. Recuerde los teléfonos por medio de los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros para sus mensajes de texto sin costo adicional: 8786-9612. Puede llamar también a nuestro centro de consejería gratuita al 2257-2255. Y recuerde también nuestro número acá en el estudio, 905-398-7288. Doctora, para comenzar, tengo acá una frase de un reportaje que salió en la Prensa Libre en septiembre del 2006, hace ya 4 años. Y dice acá, atribuyéndole a usted, dice: Chacón mencionó que los menores que llegan con traumas severos son a nivel craneal y que se concentra en su mayoría en menores de 5 años, cuya hospitalización promedio ronda los 11 días, aunque reconoció que se ha dado un caso que debido a las lesiones ocasionadas requirió de 98 días de internamiento. ¿Ha cambiado esa situación? No ha cambiado, realmente no ha cambiado, y cada vez recibimos niños más severamente lesionados. Muchos de estos niños antes fallecían en la escena. Yo creo que los avances y la mejoría en las técnicas de atención prehospitalaria han favorecido que niños que antes fallecían, pues ahora no fallecen, llegan vivos al hospital y muchos de ellos sobreviven. Entonces recibimos cada vez pacientes con lesiones más severas y que lamentablemente sobreviven con discapacidades más importantes, porque eran niños que antes perdíamos, ahora sobreviven, y una buena cantidad de nuestros pacientes son niños que tienen traumas de cráneo severos que lamentablemente dejan su huella, dejan su secuela y demora mucho tiempo la hospitalización. Eso le iba a decir, porque siempre las muertes casi siempre se divulgan. Cuando alguien muere en un accidente de tránsito, pues basta poner un noticiero, ver el periódico. Hay muertos en carretera todos los días prácticamente, pero las lesiones, hay muchos casos de lesiones como esas y nunca se habla. Lo que pasa es que la gente cree, lamentablemente, que la noticia se acaba cuando se cierran las puertas del servicio de emergencias del hospital, porque eso es lo que vemos en la televisión. Pero lamentablemente la realidad empieza para esas familias cuando se cierran esas puertas. ¿Por qué? Porque a muchas familias se les transforma la vida radicalmente en esos segundos. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños no sobreviven, o porque muchos de esos niños tienen que recorrer un largo camino de cirugías, de procesos de rehabilitación, de curaciones, que demoran muchísimo tiempo y que además muchas veces les devolvemos a esos papás niños muy diferentes a los que tenían. Tenían niños sanos, la mayoría de nuestros pacientes eran niños que eran sanos antes de haber tenido esta tragedia, y a veces les devolvemos a esos papás un niño que no puede hablar, que no puede caminar, que no puede valerse por sí mismo, que ocupa un agujerito en el cuello que se llama traqueostomía para poder respirar o para poder aspirarle secreciones, o una sondita directamente en la pancita para poder alimentarlos. Y yo creo que ese es el precio más caro, y esa es la realidad que la gente lamentablemente no ve, y se crea como la falsa ilusión o la falsa expectativa de que el accidente pasó y se acabó, y que eso no nos va a costar tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta discapacidad a las personas que más queremos. Ahí pareciera dos casos, ¿no? Pues el niño que por supuesto todo niño es víctima, pero a veces el niño va en el carro que es golpeado por un imprudente, y lamentablemente a veces va en el carro del imprudente, y entonces supongo que ahí es doble culpa. Porque es doble culpa. Es su propio hijo el que está herido. Independientemente de que nuestro carro no sea el carro del imprudente, si nos tomamos las precauciones de llevar a nuestros niños asegurados en un dispositivo de seguridad, aunque no sea nuestro carro el que tenga la culpa del accidente, nos estamos asegurando la probabilidad de que tal vez nuestro hijo no sea severamente lesionado. Entonces yo creo que debemos siempre manejar pensando de que estamos rodeados de imprudentes. O sea, que yo hago lo correcto, que hay otras personas que no lo hacen, pero con más razón eso nos debe impulsar a ser más cuidadosos para que, si eso sucede, nuestros hijos viajen de la manera más segura dentro del vehículo. Doctora, pero la ley, yo tuve que comprar 2 booster ahora porque tengo 2 hijos. La ley obliga a todo vehículo a llevar el dispositivo de seguridad.
Esa es una realidad en el papel, pero si lo llevamos a la práctica, no es una realidad práctica. Si usted en este momento sale a la calle y cuenta todos los carros que pasan transportando niños, se va a dar cuenta de que una gran mayoría no están portando dispositivos de seguridad. Todavía la gente se sigue jugando el chance porque piensan que el motivo último de utilizar el dispositivo es por una multa, cuando en realidad el motivo del uso del dispositivo no es la multa, es asegurarme que mis hijos van seguros. Cuando salió esta ley, me llamó una señora del hospital y me preguntó que su hijo tenía 3 años, que desde cuándo tenía que utilizar la silla, que cuándo entraba en vigencia la ley, y yo le decía, señora, usted tiene que usar silla desde hace 3 años. Su hijo tiene que usar silla desde hace 3 años. No debe ser algo que sea por ley, debe ser algo por conciencia. Lamentablemente a nuestro pueblo le cuesta entender las cosas por conciencia si no hay una pena asociada al no uso del dispositivo, y pues nace esta ley. Pero yo creo que todavía tenemos un problema muy grande de conciencia, y es sumamente frecuente que los niños, a pesar de que existe una ley, viajen sin ningún dispositivo. Cuando usted habla con los papás de estos niños que llegan heridos, que sobreviven o malviven, como usted mencionaba, ¿verdad? Con tantas dificultades, estos papás, hábleme un poco de ellos. Yo quisiera saber más de estas emociones, de esta reacción, de este nuevo modo de vivir que tienen que pasar. Y también quisiera que usted compartiera con la gente que nos está viendo, que dice, bueno, sí, yo manejo muy prudente en la calle, de hecho, mucha gente dice, yo soy muy diestro manejando y posiblemente no me va a pasar. ¿Cómo es esta gente? ¿Cómo se transforma la vida de estos papás? Yo creo que tenemos que empezar por dejar de llamarles accidentes. La gran mayoría de los eventos relacionados con vehículos que suceden en nuestras calles no son accidentes. Un accidente es algo fortuito en lo que no me dio ninguna cosa que pudiéramos prevenir. Solo el 4% de los eventos que suceden en la calle son verdaderamente accidentes. La gran mayoría son imprudencia o por exceso de velocidad o por irrespeto a señales de tránsito, no uso de dispositivos, no revisión del vehículo, etcétera. Yo creo que a veces ¿Solo el 4%? Solo el 4% o menos son realmente por falla vehicular que usted no pudo definitivamente prever. La gran mayoría son cosas que definitivamente pudimos haber evitado. Wow. Entonces, yo creo que nosotros nos gusta llamarlos accidentes porque es una forma como de liberarnos de nuestra responsabilidad y de echarle la culpa a agentes externos. Muchas veces estos papás a veces no tienen como la noción realmente de que pudieron haber hecho la diferencia. Yo creo que después de cierto tiempo sí entran como en conciencia, después de que pasan esa etapa de enorme dolor, de que pudieron haber hecho la diferencia, de que algo muy sencillo pudo haber cambiado la realidad. Imagínense qué difícil para una familia donde mamá es una mamá solita, o papá y mamá viven con muy escasos recursos, tener un niño que sobreviva con severa discapacidad. Imagínense solo el hecho de tener un hijo hospitalizado 3 meses en un hospital, lo que implica de tiempo. Claro. Si usted tiene más hijos en la casa que se están quedando solitos para que mamá o papá estén cuidando a su hermanito, que papá o mamá muchas veces pierden su trabajo por estar acompañando a sus niños, y que ese es un lujo que no se pueden dar muchas familias porque muchas dependen del ingreso de uno solo de los papás. Entonces no es solo un niño, o sea, es toda una familia traumatizada, politraumatizada, que tiene un montón de situaciones y que es una realidad muy difícil. Estos papás sufren muchísimo porque primero ver a lo que más amamos en la vida, que es a nuestros niños, sufriendo dolor o con la incertidumbre de saber qué irá a pasar, cómo va a sobrevivir, y si a eso le juntamos la angustia de que tengo que trabajar, de que tengo que pedir permiso, de que probablemente mi jefe o mi patrón ya no está siendo como muy complaciente en brindarme permiso para estar acá, de que pierdo mi trabajo, de que no estoy trabajando, de que cómo llevo sustento a mis hijos, de que cómo cuido a mis otros hijos, es una situación realmente muy desgastante. Yo creo que para un papá el hecho de estar una semana sentado a la par de la cama de su niño en un hospital, con angustia, con sueño, con hambre, con frío, durmiendo en una silla, es terriblemente agotador. Entonces, es algo que resienten los papás en su integridad, en su salud y en su vida, y lo resienten también los otros hijos, porque papá y mamá tienen que volcarse sobre uno de sus hijos, y eso genera una gran parte del conflicto, que es el conflicto que no se ve y que es un costo muy alto.